Gracias, presidente. Esta ley de presupuesto que estamos tratando, ley de presupuesto 2016, representa la última de un ciclo que ha estado caracterizado por dos metodologías que han atravesado estos 12 años, o dos características. En primer lugar, la manipulación escandalosa de las cifras presupuestarias. Y en segundo lugar, la transformación del debate parlamentario de la ley del presupuesto en una ficción, en una mera formalidad. Así que creo que, y lo han dicho varios diputados, por ser el último de este ciclo, merece hacerse un análisis, yo diría, global. Vale la pena reflexionar sobre lo que ha sucedido en estos 12 años, durante los cuales a libro cerrado se han votado deliberadamente previsiones incumplibles en materia de inflación, de recaudación, de crecimiento, de gasto. Y la suma de todo esto les ha permitido manejar a su antojo millones de pesos, miles de millones de pesos. Se nos puede haber pasado alguno, pero hemos calculado que entre el 2003 y el 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se dictaron por lo menos 18 decretos de necesidad y urgencia para aprobar incrementos presupuestarios, por supuesto, al margen del Congreso Nacional. Si uno calcula aproximadamente las diferencias entre el gasto aprobado y el efectivamente ejecutado, la conclusión es que en este país, en estos últimos 12 años, el 30% de lo que se gastó fue por fuera de la ley del presupuesto, fue por fuera de este Congreso. Para que se entienda bien, en términos porcentuales del PBI, estamos diciendo que, por ejemplo, en el 2014, estas ampliaciones presupuestarias representaron más de 5 puntos. ¿Sabe cuánto es, presidente? 305.000 millones de pesos, solamente en el 2014. Este que estamos tratando para el 2016 es un exponente más de esta metodología. Primero por los antecedentes de los últimos años, porque es casi imposible que en el 2016 se cumpla la previsión de un crecimiento de ingresos del 21% y menos de gastos del 15.8%. Alberdi dijo una vez una genialidad con respecto al tema del presupuesto. Él decía que con el presupuesto se puede calcular muchas cosas, pero por sobre todo, y lo más importante, se podía calcular el grado de sensatez de un país. Y este proyecto, como los anteriores, habla de una Argentina que macroeconómicamente anda a los tumbos, que sigue rifando su futuro a la consolidación de un modelo extractivista, ilusoriamente que se cree industrial, en realidad ensamblador industrial, armaduría industrial, centrado solo en el consumo, escindiendo el consumo de la distribución de la riqueza en la Argentina, como si se pudiera separar pobreza de desigualdad, más allá de la retórica nacional y popular, más allá del antiimperialismo, terminan 12 años después mendigando ayuda externa para achicar sus rojos fiscales. Entonces, ¿de qué sirvieron estos 12 años de discrecionalidad presupuestaria? ¿Qué saldo le dejó al país? Porque la estructura tributaria sigue siendo tan regresiva como la del 2003. El IVA que grava por igual el consumo de ricos y pobres y que sigue representando, que representa ahora entre el 27 y el 28% de la recaudación. La participación del impuesto a las ganancias se elevó de un 20 a un 22, pero no por gravar ganancias financieras o extraordinarias, sino porque ha caído sobre el peso de la espalda de los trabajadores en la Argentina. Este proyecto es paradigmático de lo que estoy hablando, porque mientras prevé para el 2016 un crecimiento
de la inversión en seguridad social del 24.4, el gasto en finalidades como trabajo, industria, vivienda y urbanismo, alcantarillado, agua potable, crece en todos los casos, por debajo de la inflación, incluso la subestimada del Poder Ejecutivo. Para entender por qué la inversión pública no ha frenado y revertido las grandes desigualdades de la Argentina y casi 10 millones de argentinos son pobres, hay que mirar esas cifras. Pero también hay que mirar lo que se pierde en corrupción. También hay que mirar lo que pierde el país con una política de subsidios al consumo de energía sin ninguna planificación que alcanzó a sectores con capacidad de pago y a grandes empresas. Hay que mirar la inflación y a su negación y a la destrucción del INDEC. Hay que mirar a una política de desendeudamiento que en la práctica significó el pago a acreedores privados a costa de tomar deuda con el Estado argentino, con el sistema de previsión, con el ahogo de las provincias, con las reservas, y eso lo pagaron los jubilados, lo pagan los jubilados, lo pagan los asalariados, lo pagan las provincias. El próximo 22 de noviembre, si no antes, un nuevo gobierno estará a tiro de hacerse cargo del manejo de las cuentas públicas. Me parece tragicómico que para justificar esta aprobación apurada y a caballo de los tiempos electorales nos vengan a querer correr con la vaina de que están cumpliendo la ley. Sí, una ley manda enviar el proyecto de presupuesto el 15 de septiembre, pero no hay ninguna que ordene su sanción en tiempo récord. De hecho, desde 1993, 14 de 23 presupuestos fueron aprobados en el transcurso del mes de diciembre. Si hubiera voluntad política, tranquilamente podrían habilitarse el periodo de sesiones extraordinarias y permitir que las mayorías surgidas de la elección de octubre trabajen en una ley que adecue sus premisas y la distribución de los recursos a los lineamientos generales de la nueva gestión. Podrán decirnos, finalmente, señor presidente, que le queda al gobierno entrante la posibilidad de introducir modificaciones a esta ley a través de una remisión de un proyecto o por la vía de DNU. No estamos de acuerdo. Sería una lástima poner al nuevo gobierno en la disyuntiva de tener que recurrir a los mismos mecanismos con los cuales el actual gobierno le escondió a la democracia del pueblo argentino la discusión del presupuesto durante 12 años. Por estas razones no convalidamos ni los tiempos, ni el mecanismo, ni mucho menos los contenidos de este presupuesto y por eso lo vamos a votar en contra. Muchas gracias.